Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias nuevamente por acompañarnos a este seminario, Acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas, que arrancamos ya en el 2022, a finales de 2022, y ahora estamos ya en la segunda sesión de este nuevo año, 2023, y como Ramón Trujillo lo mencionó al inicio, estamos en la 13ª sesión el día 13 de enero de 2023. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el archivo histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ese acervo documental que está ahí frente, o un costado, mejor dicho, de la Plaza Tlatelolco, y que Justus Fenner y mi persona hemos frecuentado. Así que vamos a entablar ahora una plática sobre los distintos acervos documentales que hemos revisado, que hemos consultado. Claro, desde la perspectiva de los investigadores, ¿no? No de los archivistas, que es muy distinta. Y eso es algo que quiero recalcar porque es una constante en nuestro seminario. Una cosa es cuando nos hablan los archivistas que conocen todos los fondos documentales que se resguardan, las colecciones personales, en fin, mientras que uno como investigador tiene ciertos límites, en el sentido de que consulta pues aquello que le interesa para sus investigaciones. Y en tal sentido, bueno, vamos a entablar entonces la plática ahora con Justus Fenner. Es un archivo muy rico, hay mucho sobre Chiapas también. Así que, bueno, Justus, contame para comenzar, ¿cuál fue tu primer acercamiento al archivo de Relaciones Exteriores? Pues ya tiene bastante rato, son varios años ya desde que yo he descubierto precisamente esta riqueza de información que está ahí en Tlatelolco, en el famoso edificio triangular, ¿no? Ujú, Así lo correcto, conocen mucha gente en México. Uno le dice, llévame al edificio triangular y todo el mundo sabe, ajá, relaciones exteriores. Y en este mismo edificio, en el sótano, está la Dirección General de Archivos Históricos de la correcto. Secretaría General de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, es un archivo enorme, es decir, nunca uno puede realmente ver la cantidad en extensión en metros lineales, pero simplemente por el hecho de lo que yo en el lapso de los últimos 5 o 6 años he consultado ahí, me he dado cuenta que la información sobre Chiapas es infinita. Ese Ujú, sí es un hecho, ¿no? Pero, digamos, al principio yo, digamos, y me imagino tal vez ustedes también se preguntan, es decir, ¿por qué voy a relaciones exteriores para buscar información sobre Chiapas, ¿no? sí, Entonces, esa es una de las preguntas que yo quisiera adelantito contestarles con una serie de ejemplos, pero tal vez sería interesante más bien, digamos, el archivo, saber un poco más del archivo, ¿no? El archivo nace como es Relaciones Exteriores de México, nace con el nacimiento de la nación mexicana, ¿no? Es decir, 1821. Es decir, anteriormente la documentación fue controlada por las instancias coloniales, no por por relaciones exteriores, ¿no? Entonces, en 1821 arranca. Y no arranca como tal, como lo conocemos hoy, sino en las diferentes versiones y formatos que ellos dieron al gobierno a lo largo del siglo XIX. Por un buen rato, las relaciones exteriores estaba no solo encargado de la política exterior, sino también de la política interior. Es decir, lo que después, como en la segunda mitad del siglo XIX, se transforma en la Secretaría General de Gobierno, en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y entonces, pero el inicio todavía tiene estos antecedentes de haber sido una secretaría con dos funciones, uno hacia el exterior y uno hacia el interior. Y pues nosotros cuando estamos pensando en relaciones exteriores, pues muchas veces no tenemos mayor como que idea de que solo son las relaciones con gobierno y de gobierno. Pues así lo pensé yo por lo menos al principio y no lo había dado más pensamiento al respecto. Pero es mucho más, es mucho más. Simplemente piensan ustedes, digamos, los estados
que tienen colindancia con otro país. Es decir, en este caso Chiapas, pero también los de la frontera norte. Los que están, digamos, en colindancia con un país vecino, además con un país en constante conflicto durante el largo siglo XIX, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los puntos para entender por qué Chiapas, como estado colindante, está en el archivo de Relaciones Exteriores. Pero al ratito les voy a explicar todavía un poco más de la situación específica, ¿no? Pero lo mismo, si ustedes les tienen interés en Chihuahua, en Sonora, en todos los estados del norte, va a pasar lo mismo. Ustedes tienen ahí en Relaciones Exteriores una riquísima fuente de información sobre precisamente el estado como tal, como estado fronterizo, ¿no? Y en relación a la nación vecina. En el norte, obviamente, de Estados Unidos, en el sur, primero la Centroamérica, la capitanía, lo que quedó, ¿no? Y después la República Federal de Guatemala. Y entonces, esto explica por qué vamos a ir recomendando a ustedes, para conocer a Chiapas, vayan a Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, las investigaciones que has emprendido sobre el siglo XIX, por ejemplo, sobre el tema de los deslindes y toda esta cuestión que investigaste en tu tesis doctoral y que luego se convirtió en libro, te llevaron entonces al Archivo de Relaciones Exteriores desde entonces, Justus. Entonces, las investigaciones que has emprendido, Justus, sobre el siglo XIX, sobre el tema de los deslindes y toda esta cuestión de las compañías que arribaron a Chiapas, me imagino que te llevó también a este Archivo de Relaciones Exteriores. Y la pregunta concreta es, ¿qué información sobre el siglo XIX con respecto a Chiapas encontramos en el Archivo de Relaciones Exteriores, en el Archivo Histórico Genaro Estrada? Pues efectivamente yo empecé, digamos, meterme en este archivo cuando estaba trabajando sobre las compañías deslindadoras, ¿no? Simplemente como para los que no conocen las compañías deslindadoras, son estas grandes compañías a finales del siglo XIX, que formados durante el porfiriato, que tenían como encargo de detectar y medir y vender los terrenos nacionales, es decir, los que no tenían un dueño formal escriturado, ¿no? Y entonces, y de esa manera fomentar la inmigración y la producción y por ende, digamos, el pago de impuestos y la riqueza general de la nación. Y entonces, yo entré por este lado, entré buscando información de porfiriato y como que me fui de regreso. Una vez que ya había terminado, digamos, esa información sobre las compañías que estaban ahí registrados y con la información sobre sus accionistas, sus acciones, sus contratos, sus convenios, sus concesiones, etcétera. Entonces, yo fui poco a poco regresando y esa fue, creo, la parte más interesante porque eventualmente llegué al inicio de esta secretaría en 1821, porque pues no es solo el inicio de esta secretaría, sino es el inicio de la México independiente. Es también el inicio cuando Chiapas decide, yo me voy a separar no solo de España, no, yo de una vez también de Guatemala, ¿no? Claro. Es decir, había muchos rencores, entonces susceptibilidades que habían provocado de que en realidad la población de Chiapas estaba como partido a la mitad, ¿no? La mitad estaba, yo quiero ir con México porque mejor cola de gato que cabeza de ratón, ¿no? Sí. Así decían. Y entonces, y la otra mitad estaba a favor de mantenerse unido a las Provincias Unidas de Centroamérica, es decir, Guatemala y los otros 4, ¿no? Y entonces esto, ahí creo que fácilmente se puede imaginar de que esto provoca un conflicto, ¿no? Es decir, Chiapas, ¿a dónde va? Y México obviamente quería que se fuera con México y Centroamérica o Guatemala quería que se fuera con Guatemala y Centroamérica. Entonces, esto es un punto de inicial en el momento de que nace el Estado mexicano de Chiapas, que ya llamaba desde el principio la atención
del primer encargado de Relaciones Exteriores, ¿no? De Lucas Alamán. Y entonces, estas situaciones donde todavía el ejército trigarante estaba en el Estado y había hasta incluso integrado hasta Panamá, todo Centroamérica al Imperio Mexicano, y después tenían que regresar. Toda esa situación conflictiva, confusa, indefinida respecto a dónde correspondo yo, siempre tenía que en alerta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, esto es una de las principales razones, este nacimiento del Estado de Chiapas, por lo que encontramos tal vez la mejor información sobre este aspecto, cómo fue este proceso de 4 años o de 3 años más o menos de Chiapas, desde el momento que deciden ya no queremos ser españoles, pertenecer al imperio colonial, tampoco queremos ser guatemaltecos, ¿sí? Este proceso hasta que decidan en septiembre de 24, ya vamos a ser mexicanos, este proceso es sumamente interesante, enredado a más no poder, claro. Pero para poder entender las motivaciones, los diferentes intereses que conjugaban entre México, Centroamérica y las diferentes facciones chiapanecos, es decir, de grupos de poder entre San Cristóbal, Tapachula, Comitán, Tuxtla y otras partes del estado, para comprender este enredo político, este archivo es único. Se los puedo decir. Es decir, y no soy el primero que lo haya descubierto, ¿no? Es decir, hay ya libros enteros, los más recientes son de Mario Vázquez, ¿no? Y de otros, pero empezó ya en el siglo XIX, y esto tuvo un efecto después sobre la organización del archivo mismo, que por ejemplo, Matías Romero, que ya habíamos mencionado varias veces en diferentes momentos de estas pláticas, Matías Romero, que era el secretario de Hacienda y embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Decide por un conflicto que él tuvo con otro centroamericano de poner las cosas en claro, ¿no? Así. Y se obtiene el permiso de trabajar toda la documentación en relación a la independencia de Chiapas, de Guatemala y de España. Y la publica. Es un mamotreto de este vuelo, ¿no? Y solo son pocos años. Llega hasta 1830, ¿no? Él quería llegar en aquel entonces hasta 1875. Nunca lo logró. Pero este libro, que incluso creo que ustedes lo pueden ver en internet, es como una de las pruebas de la riqueza de esta información que está en este archivo de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, esto fue como el punto de arranque. De ahí para la cuestión de Chiapas, ¿no? Correcto. Y en la neutralidad del Soconusco es otro tema que has investigado también, ¿ah? Pues está por relacionado. ejemplo, claro, está relacionado, pero quiero aprovechar para preguntarte qué fondos documentales podemos encontrar. O sea, ¿en qué fondos documentales te basaste para realizar estos estudios en concreto? Mira, ahí, digamos, lo que acabo de mencionar, eso de la independencia de Chiapas y la recolección de Matías Romero, está en unos legajos que ya están bien formados, hasta incuadernados, etcétera, ¿no? Y al ratito a lo mejor les puedo enseñar todavía algunos guías que facilitan el acceso, ¿no? Mientras lo demás es básicamente a base de unos ficheros. Es decir, todavía las relaciones exteriores, aparte de tener guías electrónicas que uno puede consultar en el lugar, o si ustedes quieren, también desde su casa, ¿no? Entran, por favor, en una página, pongan Genaro García, Relaciones Exteriores, pueden usted consultar allá. Entonces, a ver, a lo mejor incluso creo que tengo unos aquí disponibles. Uno que fue, no sé, ¿ustedes lo ven? ¿Pueden ver? Sí, justo se ve. Este es un guía que fue elaborado ya en 1988, es decir, hace
33 años, Ujú. y es precisamente una recopilación de los documentos de la Cancillería mexicana para la historia de Chiapas. Es decir, Correcto. lo que estoy promoviendo hoy en día no es nada nuevo. El Ujú. interés y el saber de que estos documentos ahí existen, pues ya estaba desde muchos años atrás, ¿no? En Sí. los años 80, acuérdense, empieza también el estudio de la frontera, ¿no? En 85, con Andrés Fábregas y otros investigadores, inicia este interés. Y en el marco de este interés, de repente se vienen a los archivos, al archivo Ujú. general que escuchamos la vez pasada, ¿no? Sí. El doctor Ruiz Abreu también fue parte de esto, ¿no? Y en este caso fue un grupo de investigadores de Chiapas y en combinación con investigadores de México que hicieron esta guía, este índice, ¿no? Ujú. Y entonces, ese es, por ejemplo, uno de los fondos o donde ustedes pueden acercarse. Una pregunta, Justus. ¿Esta guía está disponible en la página web del archivo Genaro Estrada? Este precisamente no, pero si Ya. ustedes dejan sus correos, Ujú. yo se los puedo mandar sin ningún problema. Sí, porque Es estaba viendo las fechas extremas, si me las puedes mostrar, por favor. Estaba viendo que es bueno, fue hecho en el 88, ¿verdad? Pero las fechas extremas que me mostraste 88 es y al inicio. incluye Ajá, creo que desde 1808 a sí. 1966, Es ¿no? extenso, ¿eh? Muy Sí. extenso. Y esto, aunque creo que son como 40 páginas alrededor de eso, Sí. con todos los expedientes ya con forma, las diferentes secciones, Ujú. es solo la punta del iceberg. Sí. Y se los puedo confirmar, asegurar, porque digamos, las veces que he trabajado en relaciones exteriores, la información es muchísimo más y más Ujú. rica de lo que todavía aquí se menciona en esta primerísima guía. Fue una Sí. gran ayuda para empezar, pero no hay que pensar, ya lo tengo, ya tengo la solución y Ujú. con esto puedo agotar la información. No, Ujú. ¿no? Solo es como la primera puerta que se abre y Claro. ustedes, si en algún momento les toca trabajar este archivo, se van a dar cuenta, la información de Chiapas, creo que hasta ahora nadie realmente lo ha agotado. Ujú. Para darles un ejemplo, hay un libro que se llama, es de Luis G. Zorrilla, sobre las Luis relaciones de Gerardo México con Zorrilla. Centroamérica. Y entonces, este libro, si solo se van al anexo, a las fuentes, tiene muchísimo más fuentes mencionados sobre la situación en relación al conflicto o la situación conflictiva Chiapas, Centroamérica, Chiapas, Guatemala, que Sí. esta guía, ¿no? Es decir, eso les dice como, o les indica un poco, bueno, yo también tengo que poner de mi parte, tengo que rascar y buscar en los archiveros y de repente hasta Sí. decir, pues, a ver, tráiganme esto, porque aquí encontré esto y en el siguiente expediente le Mm. quitan, ¿no? Es decir, también hay que aventarse. Claro. Yo creo que has mencionado un libro que nos ha servido a muchos, ¿ah? De los que comenzamos a estudiar las relaciones de México con Centroamérica y en específico de Chiapas con Centroamérica también, que mencionabas al inicio, y es el Zorrillón, así se le conoce Sí, popularmente, ¿verdad? Porque es un mamotreto así enorme, bueno, mamotreto, en fin, que escribió Luis Gerardo Zorrilla, que trabajó en relaciones exteriores y se dedicó a escribir sobre esas relaciones de México con Guatemala, bueno, e incluso de México con la Federación Centroamericana, sí, en el siglo exacto. XIX, correcto. Y en el 20 uno encuentra muchísimas cosas también, ¿ah? Es decir, es un libro guía también por la cantidad de expedientes que cita, por la cantidad de temas que va mostrando, producto de la revisión, porque no sé qué piensas vos, Justus, pero yo lo que veo, a diferencia del AGN, que tuvimos la experiencia de escuchar, bueno, escuchamos al director del archivo, a Ruiz Abreu, el viernes pasado, Relaciones Exteriores no está tan descrito No, como el no, AGN. Es decir, uno llega, si bien es cierto, hay computadoras, hay ciertas guías que uno puede consultar, pero no te pasan a una sección de referencia como en el AGN de México, sino que esto, ahí, y quiero aprovechar para que nos contés, para que les contés a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando, eh,
¿Cómo es ese acercamiento? Porque uno piensa, bueno, llego, hay una sección de referencias, busco la palabra en una computadora. Por ejemplo, yo en abril, que estuve en el AGN, en abril del año pasado, puse Victórico Grajales, ¿ya? En la sección de referencia y encontré ahí un montón de documentos. Esto no sucede en relaciones exteriores. ¿Cómo procede uno entonces? Y que nos contes un poquito más de los ficheros famosos, que esto es algo que encontramos también en el Archivo General de Centroamérica, que nos mencionó Ana Parrilla. En el caso de relaciones exteriores, ¿cómo funciona esto, Justus? Pues hay en realidad dos ficheros que son diferentes temporalidades. Se podría decir a grosso modo siglo XIX, siglo XX, Correcto. y que tienen, no sé, la cantidad de fichas no tengo ni idea, pero es inmensa. Sí. Y reflexiona sobre o registra datos geográficos, por ejemplo. Si usted busca Tuxtla o algo así, puede haber algo. Si busca personas, puede haber algo. Si busca el tratado de límites entre Guatemala y Honduras, va a haber cosas, ¿no? Y entonces hay diferentes criterios que están, que son conforme a toponimios, conforme a nombres de personas, a definiciones, no definiciones, sino denominaciones de diferentes tratados, porque pues de esto se encargan relaciones exteriores, que pueden ustedes aprovechar. Pero en realidad, lo que más me ha orientado para llegar y no perderme en esta multitud de información han sido los guías que ellos mismos publicaron. Correcto. Es decir, si ustedes van a la página que yo al principio mencioné, tienen ahí, no sé, creo que son 15 diferentes guías electrónicas, bueno, digitalizados, perdón, que ustedes pueden consultar, ¿no? Y entonces, y eso es una fuente hasta ahora poco aprovechado, por lo menos para Chiapas, ¿no? Sí. Es decir, les puedo dar un ejemplo. Hay una guía que, por lo menos conforme a lo que yo he visto y los documentos que menciona, y comparándolo con otros historiadores que han trabajado la problemática México-Guatemala, no se mencionan estos expedientes. Y es el guía de la embajada mexicana en Guatemala. Correcto. Entonces, es como de 1889. Bueno, hay que decir, la embajada empieza mucho después. Antes hay plenipotenciarios, ¿no? Que Era también legación. mandan su información. Ese también existe, pero esto sí hay que buscarle pieza por pieza. Sí. Pero esto de la embajada es un conjunto, por ejemplo, de información. ¿Y de qué se trata? Digamos, imagínense, es el embajador mexicano en la ciudad de Guatemala y que también representa a México en Salvador y de repente en otras partes de Centroamérica, y que recibe y contesta correspondencia. Está en constante contacto con el gobierno de Guatemala porque siempre hay casos de que aclarar. Alguien violó la frontera, hubo un accidente, hay un plan de crear un puente sobre el río Suchiate. Todas esas cuestiones, sean estos económicos, hasta incluso criminales, sean estos en relación a proclamaciones en el sentido de que mexicanos que se refugiaron en Guatemala están armando una contrarrevolución, un levantamiento para recuperar Chiapas para México, para Guatemala, o para tumbar el gobierno en Chiapas y poner otro, ¿no? Etcétera. Hay muchísimas cosas. Tal vez uno de los puntos más importantes que ellos siempre trataron es precisamente la cuestión del asilo, ¿no? El asilo de mexicanos en Guatemala, Sí. que pocos saben que existía también, y el asilo de los guatemaltecos en México. Es decir, es sorprendente que cuando vemos el papel de México en esto, ahorita en términos internacionales, en lo de la práctica del asilo, siempre como que se resalta en México como uno de los países que más ha dado, digamos, asilo a no solo guatemaltecos, sino ustedes lo saben mejor que yo,
uruguayos, argentinos, chilenos, paraguayos, brasileños, peruanos, ecuatorianos, todos, ¿no? Siempre y cuando hay conflictos, México los recibe, ¿no? Pero lo que poco se sabe, y eso tiene mucho que ver nuevamente con Chiapas, es a la inversa. Porque a Guatemala no se le conceden, digamos, este beneficio de haber sido tan amable de recibir a los refugiados. No, pero también. Y esto empieza, es una larga historia a lo largo del siglo XIX. Correcto. Es decir, desde el inicio, cada cambio de gobierno hace que de repente los refugiados de un país se encuentran con los refugiados del otro país en la línea fronteriza, ¿no? Unos que dicen, ya cambió, me voy, y otros dicen, cambió, ya me largo, Sí. ¿no? Y entonces esta historia ha sido uno de los temas sumamente recurrentes en esta guía, por ejemplo, y en toda esta documentación riquísima, que son enormes cantidades de toda la correspondencia, muchos de estos ya encuadernados en libros, sumamente rica en información, ¿no? Sí. Entonces, ahí se los recomiendo mucho. Claro, claro. Y es que has tocado un tema para que entiendan ustedes por qué estamos tratando el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, desde el siglo XIX, digamos, ya cuando se desmembró la Federación Centroamericana, las Provincias Unidas de la América Central, y comenzaron a surgir los estados centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, pues México comienza relaciones con Guatemala, y que conste, con una línea fronteriza no definida, Justus, que esa es otra de las cuestiones bien interesantes. Esta línea no está definida y por ende pues, hay lugar a diferentes tensiones, pugnas. Como vos mencionabas, el tema del asilo es uno de los temas que encontramos para investigar, que se ha indagado muy poco. Creo que solo Sarasúa y tu persona han metido mano en cuanto al siglo XIX. Juan Carlos Sarasúa, que es también un investigador de la UNAM. Yo encontré un libro, porque no sé si se sigue haciendo, pero cada año la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga un premio a la mejor tesis de maestría, de doctorado, y Arin Gutiérrez ganó el premio hace algunos años con una tesis sobre Federico Gamboa, que fue embajador mexicano en Guatemala a finales del siglo XIX, y en un periodo poco estudiado, que yo sé que tenés el interés por indagar, es el periodo de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, por ejemplo, ¿ya? Y que hay muchísima información. En este libro de Arin Gutiérrez, una muy buena tesis, que se convirtió en libro y lo pueden ustedes encontrar ahí en el Archivo de Relaciones Exteriores, ahí lo venden. Hay bastantes temas, Justo, por investigar también. No sé si te has podido aproximar a esos últimos años del siglo XIX. Bueno, el asunto es que, digamos, para mí la investigación sobre lo que yo me he enfocado tiene un poco que ver con, sí, a finales del siglo XIX, pero antes de Estrada Cabrera, es decir, todavía con Rufino Barrios, justo Rufino Barrios, y los dictadores que vinieron antes de que entre Estrada Lisandro Cabrera. Varías y otros. ¿No? Y entonces, pero tiene que ver más con lo que mencionabas hace un rato, un tema de la conformación territorial del estado de Chiapas. Es decir, Chiapas, como lo conocemos hoy en día, pues apenas a finales del siglo XIX se acerca más o menos a lo que es la constelación territorial hoy en día. Pues ustedes saben, apenas hace un año, ¿no? Se arregló el conflicto con Oaxaca. Es decir, muy reciente, ¿no? Pero este conflicto de los límites desconocidos que nadie realmente sabía, es por acá, es por allá, es el árbol, es el río, es el quién sabe qué. Esto obviamente había provocado interminables conflictos. Gente que a propósito o inconscientemente violaban lo que otros consideraban sus límites y provocando conflictos, obviamente. Tropas que persiguen a refugiados supuestamente criminales, que por lo regular eran gente que seguían una política distinta. Todo esto siempre tenía ¿cómo le llamarían? Es decir, un factor que lo hacía más grave en las relaciones entre los dos países por falta de conocimiento. ¿Dónde termina mi territorio? ¿Dónde tengo que parar? ¿Dónde no puedo pasar sin el permiso del otro? Y esto pasaba con mucha frecuencia. Constantemente.
Pero no solo ellos, sino también los campesinos. Es decir, básicamente campesinos desde el altiplano de Guatemala, es decir, de los Cuchumatanes o de la zona de San Marcos, que estaban viviendo en los altiplanos en una zona bastante fría, ¿no? Estaban siempre buscando, desde mucho tiempo atrás, tierras más bajas en donde tener cultivos complementarios, ¿no? Es decir, arriba había maíz, había papas, pero todo lo demás, lo que ellos requerían, no crecía ahí, ¿no? Y entonces ellos buscaban tierras bajas y como la parte chiapaneca era sumamente, pues, era casi despoblado en Sí. comparación con la parte guatemalteca, entonces hubo como una pacífica, ellos lo llaman una invasión pacífica, ¿no? En realidad, que Sí. los campesinos fueran penetrando. Y esto es un aspecto sumamente importante porque nos explica los antecedentes de algo que todavía hoy, más de 150 años después, estamos viviendo. Esa problemática de la supuesta presencia de guatemaltecos. Los siguen llamando guatemaltecos, ¿no? Y que están aquí y son más mexicanos que muchos otros, ¿no? Que viven aquí y siempre han vivido en partes que hoy corresponden a Chiapas, pero entender cómo fue, cómo se inició, cómo se desarrolló este movimiento poblacional Sí. y cómo fue la reacción de Chiapas, cómo fue la reacción del gobierno federal en crear el límite finalmente en forma definitiva de poner Correcto. aduanas, de poner resguardos, de tener así como tipo tropas cerca de la línea para evitar lo que ellos consideraban como una invasión. Entonces, para entender esto, esta Ahí información está. está en relaciones exteriores. Claro. Que ya, bueno, hay varios libros, ¿verdad? Como vos lo mencionabas hace un rato, Mario Vázquez, Mónica Toussaint, Castillo, creo que es Yo, Manuel Castillo, ¿verdad? Que ha investigado sí, sobre el tema y otros, ¿verdad? Que han incursionado. Y hay una cuestión muy importante también que yo quiero señalar y que profundices vos con base en tu experiencia. Y es que, como vimos en el caso de Marina Lurz, con este libro sobre el Soconusco desde la raíz, y otras investigaciones en las cuales se ha señalado, fue importantísimo el establecimiento de este tratado de límites entre México y Guatemala, que arrancó en 1882 y que continuó, ¿verdad? Con sus modificaciones, con su concreción, para la instalación ya de la industria agroexportadora en el Soconusco, Justus, por sí, ejemplo, ¿ah? sí. O sea, porque has indicado vos, o sea, no está bien establecida esta frontera, bueno, y hasta hubo intereses económicos, ¿verdad? De Justo Rufino Barrios y otros actores que tenían fincas en las cuales no estaba definido el Un lado y del límite, que no otro, se sí. sabía. Entonces, ¿qué documentación hay para estudiar esto, Justus? Que yo creo que sí nos interesa muchísimo en el caso chapaneco. Pues la información es bastante abundante y no se Ujú. limita solo a relaciones exteriores, sino también existe en el Archivo General de la Nación que escuchamos la vez pasada. Y igual esta época ya un poco más reciente tiene su continuidad en el archivo en Chiapas, en el archivo histórico de Chiapas de la UNICACH, en el CUIT UNICACH, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo que tenemos allá es precisamente ahorita en relaciones exteriores, es esta información que nos permite entender, y eso es algo importante, considero yo, um, entender de que lo que nosotros solo vemos como el despegue económico de Chiapas, el empuje de que Chiapas se moderniza y ya tiene su propio motor económico que jala el resto del estado y paga los impuestos, es el principal empleador de mexicanos. Y Esto de en realidad, guatemaltecos también. eh, precisamente, porque todo esto no hubiera funcionado si no hubiera sido por los guatemaltecos que o como refugiados o políticos, como refugiados económicos, como jornaleros en un eterno movimiento circular entre su Correcto. propia comunidad, llegando al Soconusco, o como jornaleros que finalmente terminan como mozos en las fincas del Ujú. café en la zona Soconusco y colindancias ahí hacia Motocintla. Gracias a ellos, y eso sí hay que ver, o se puede ver muy bien en esta documentación, es decir, gracias a ellos fue el despegue.
no fue tanto por los trabajadores mexicanos y estos, digamos, los finqueros finalmente, los inversionistas extranjeros y mexicanos, obviamente también, ¿no? Sí, porque aunque hayan tenido el dinero, sin los trabajadores no podían haber hecho nada, absolutamente nada, y todo esto hubiera sido un fracaso rotundo. Es decir, para que esta inversión funcionara, era sumamente favorable de que existía la frontera donde los guatemaltecos se refugiaban de este lado, Claro. ¿sí? Y donde se podía establecer una política laboral diferente a la de Guatemala. Mientras en Sí, Guatemala estaban las leyes de vagancia que contra la vagancia. obligaban, ¿no? Sí. Aquí había leyes igual de vagancia, pero pagaban finalmente mejor y la aplicación de las leyes de vagancia nunca fue comparable con la aplicación de las leyes de vagancia en Guatemala. De No. tal manera que la frontera permitía que esta gente viniera y apoyara el Ahora, pero es esfuerzo que de los fíjate que finqueros. es, claro, claro, pero fíjate que es muy interesante lo que estás mencionando porque precisamente esa disputa de mozos, de trabajadores, de jornaleros, de braceros, como le querramos llamar, bueno, con las diferentes denominaciones que existen, son las que provocaron también tensiones entre los dos gobiernos, porque debemos recordar que del lado de San Marcos, por ejemplo, los finqueros necesitaban también Igual, trabajadores que no encontraban, porque los trabajadores no bajaban del altiplano hacia las fincas. Entonces, era un problema hay y esto, ajá, hay una frase muy interesante de un finquero que fracasó por haber estado en conflicto con Sebastián Escobar, con el cacique local, sí, del Soconusco. y que después se vuelve como observador de todo lo que estaba pasando en el Soconusco. Y él dice, no es cierto que ustedes tienen una escasez de trabajadores. Si ustedes quieren tener los trabajadores y hasta más de lo que necesitan, páganles Ujú. un buen jornal y van a ver cómo llegan. Aunque, digamos, el pago en México tampoco nunca fue de maravillas, No, pero en comparación con Guatemala era fue, superior. fue mejor y de esta manera ellos entraban, en, eso sí, en conflicto sus trabajadores, según la lectura de ellos, ¿no? Y incluso el gobierno guatemalteco, presionado por los finqueros, porque eran también una fuente muy importante de ingresos, Sí, de repente cerraba la frontera. Decía, no, y ponía guardias, soldados en las fronteras sí, para evitar precisamente este flujo de trabajadores hacia el Soconusco, hacia claro. Chiapas, ¿no? Es O, decir, en ese sentido, sí, sí, esto existía, ¿no? claro, o imponían fuertes Entonces, multas pero a esa las también personas. es una problemática que después, y creo que ahí creo que tú conoces mejor que yo, digamos, la cuestión que nace con todo este primer movimiento de flujo de trabajadores, porque si no me recuerdo, tú has trabajado precisamente las consecuencias de esto Ujú, y correcto. también lo has encontrado en relaciones exteriores, ¿verdad? Es decir, Sí, la cuestión de un aumento, hasta que la cuestión se... Y tú tienes ahí probablemente más información que yo, ¿no? Al respecto. No sé si nos puedes comentar ahí claro. un poco. Sí, yo bueno, no sé si la conexión a internet es estable. Yo usted estaba escuchando como entrecortado. No sé si me escuchan bien ahora. Te escuchamos bien. Perfecto. Yo comencé, bueno, la primera vez que llegué que asistí al Archivo de Relaciones Exteriores fue en el 2010, imagínate, ya hace 12 años. Y yo estaba estudiando la maestría en Ciudad de México. Y entonces una profesora, Guadalupe Rodríguez de Ita, que ha trabajado mucho la primavera guatemalteca, el periodo de Jacobo Arbenz Guzmán y de Juan José Arevalo Bermejo en Guatemala, nos llevó al archivo Genaro Estrada. Claro, en un principio yo no, yo estaba investigando un tema sobre El Salvador, sobre la década de los 60, pero me dijo, aquí puedes encontrar información muy valiosa. Y el primer acercamiento fue a los informes de los embajadores mexicanos en San Salvador. Fíjate, esa fue la primera porque es una información riquísima que uno encuentra y vos más o menos lo mencionaste hace un rato, ¿verdad?
los informes de los embajadores en los países centroamericanos, y hay unos libritos blancos que uno encuentra sobre Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, en fin. Bueno, terminó la tesis de maestría y luego ya en el doctorado me comencé a interesar también por ese tema del asilo político que vos has mencionado, ¿no? Y por supuesto, los informes de los embajadores son fundamentales. De hecho, el libro que mencioné de Arin Gutiérrez sobre Manuel Estrada Cabrera y todas las tensiones que se dieron con el embajador mexicano Federico Gamboa, se desprende de los informes que Gamboa escribió, redactó para el secretario de Relaciones Exteriores, ¿ah? Y tiene un título muy bueno el libro, ¿verdad? Se llama En el país de la tristeza, porque Federico Gamboa se deprimió y tuvo problemas con el dictador, con el señor presidente, ¿ah? Entonces, bueno, me acerqué por ahí y yo quiero mencionar esto, los informes de los embajadores. Por supuesto que en el caso de Chiapas, y para contestar a tu pregunta, es que los embajadores en México están velando siempre por los mexicanos que están en Guatemala, que es otro tema, ¿verdad? Que tenemos pendiente, justo, por investigar, y que vos lo harás, pero también de los guatemaltecos que se están yendo hacia el Soconusco, que están cruzando México. En un principio, debo confesar que me interesé más por los políticos como Clemente Marroquín Rojas, ya en el siglo XX, y otros que se metieron a México, que llegaban aquí a Ciudad de México a pedir armas para derrocar al presidente Jorge Ubico Castañeda, que se vinieron acá con la Ruizada, como se les conoce, a Sóstenes Ruiz, a Fausto Ruiz y a toda esta familia que estaba ahí en el Soconusco, y que colaboraron con ellos, ¿verdad? Pero de repente me encontré con lo que vos mencionaste, con la cantidad de guatemaltecos radicados acá, con el limbo jurídico que existía por el no cumplimiento del artículo quinto del Tratado de Límites entre México y Guatemala de 1882, y de todos los problemas agrarios, problemas indígenas, problemas de guatemaltecos inmiscuyéndose en la política chiapaneca, en fin, toda esa cuestión que, como vos lo mencionás, llevó a fuertes tensiones entre los estados, entre Guatemala y México, a tal punto que en 1932, por ejemplo, se celebró una conferencia entre los dos países para arreglar el tema migratorio, o sea, para poner orden a a todo ese flujo que vos decís muy bien, constante de ida y vuelta de los guatemaltecos. Y a mí me han servido en particular, como te Entonces, mencioné, ajá, significa que, perdón, los significa que informes, podemos ver, digamos, la cuestión laboral sí. en en el archivo de Relaciones Exteriores. Sí, porque resulta que a partir de los años 30, por ejemplo, yo no sé antes, no la he buscado antes, ¿ah? Pero en los años 30, en 1935, para ser específico, se creó la Comisión Demográfica Intersecretarial. Y esta comisión demográfica fue formada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Secretaría de Gobernación y por el Departamento Autónomo Agrario. Eran las instancias que llegaron. Relaciones Exteriores está ahí, ¿por qué? Porque le interesa que las medidas que se toman en la frontera sur de México estén consensuadas con el gobierno guatemalteco. No quieren problemas con Guatemala. O sea, ya se han tenido diversas tensiones. Quizá la más grave, y que lo ilustra muy bien este libro de Aren Gutiérrez, es cuando Manuel Estrada Cabrera mandó a matar a Lisandro Varillas en la Ciudad de México y se dieron fuertes tensiones en la frontera, que esto se refleja también en el texto de Zorrilla. Pero ya en los años 30, el gobierno de Cárdenas, por ejemplo, no quiere problemas con Jorge Ubico, entonces manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero resulta que como es una comisión intersecretarial, ahí encontramos también al Departamento del Trabajo, ahí encontramos al Departamento de Migración, que pertenecía o estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, problema agrario, o sea, todas esas cuestiones están ahí porque resulta que los informes que entregan cada uno de los representantes van a parar a las diferentes instancias gubernamentales de México, a las diferentes secretarías. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, y hay un legajo completo sobre la comisión, no, perdón, son tres, sobre la Comisión Demográfica Intersecretarial, y ahí está la comunicación, está, por ejemplo, todos los informes que han entregado. Hay un informe muy rico, que se los recomiendo si les interesa, de Jorge Ferretis, un escritor que fue el primer director, el primer jefe de la Comisión Demográfica Intersecretarial. Pues hace un recorrido por toda la frontera sur y va informando, ¿verdad?, sobre lo que ve.
y describe la situación precaria de los trabajadores, la incursión ilegal de los guatemaltecos. Él le llama inmigración golondrina, ¿verdad? Porque estaban acá un tiempo y luego regresaban entonces a Guatemala, aunque muchos de ellos, como vos lo mencionás, se quedaban como mozos en las fincas del Soconusco, en la zona de Mariscal, y pues ya no regresaban pues a Guatemala. Entonces, encontramos de todo, ¿verdad? Y yo creo que hay algo que quiero mencionar también. Revisar esos informes, y no sé si a vos te sucedió, revisar esos informes te remiten a otros archivos, por ejemplo, al Fondo de Gobernación que está disponible en el AGN, te remite también al Departamento Agrario, al archivo que Pues sí, está en Ciudad de México, también ahí cerquita del AGN. En fin, hay unas conexiones increíbles y sobre el siglo XX hay muchísimo que investigar. Yo he mencionado algunos temas, el asilo, el tema de las conferencias internacionales entre México y Guatemala, el ordenamiento que se intentó implementar en la frontera sur ya en 1935, y en fin, otros temas. sí. Es decir, si pensamos de que en relaciones exteriores solo estamos hablando de relaciones políticas entre No, dos naciones, estamos muy muy mal. equivocados. Entonces, la riqueza Sí, de este archivo va mucho más allá. Es decir, si te entiendo bien, sí, tenemos ahí la política agraria. Me imagino que esto tiene que ver con la reforma agraria correcto, en esta parte de Chiapas. ¿Estoy en correcto. lo correcto? Sí, por ¿No? supuesto. Y la política laboral en donde También. estaba la mayor parte de los trabajadores concentrados, es decir, en la Claro, frontera, en Soconusco, y es ¿no? que aquí hay dos problemas. Vos has mencionado el problema agrario, por ejemplo. Hay acusaciones múltiples a partir de los años 20, y que lo sabes muy bien, de que los guatemaltecos se están apropiando de tierras, o sea, que están gozando de las prerrogativas de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y que no les corresponde, que se tienen que ir a Guatemala. Claro, esto da lugar a acusaciones o a acusar a gente que en verdad era mexicana, ¿verdad? Pero claro, por la cercanía, inmediatamente se les acusa. La otra cuestión del trabajo, en 1933, si no recuerdo mal, vos me corregirás, se aprueba la Ley Federal del Trabajo, ¿ah? 33 o 30, sí, el 33, creo yo. No recuerdo bien si fue 31 o 33, pero bueno, en esos años. Y se van inspectores de trabajo del Departamento de Trabajo, ya sea a nivel federal como estatal, ¿verdad? De la gubernatura de Chiapas, a inspeccionar las fincas y a cerciorarse que solamente el 10% de los trabajadores sean extranjeros. Y entonces encontrás ahí que en las fincas, pues sí, existía mucho más, ¿verdad? Y ahí viene todo el tema de la corrupción también, que por cierto hay un libro que les quiero recomendar de Pablo Yankelevich, que se acaba de publicar, bueno, tendrá dos años, no más, y está disponible en el Colmex, y que habla sobre la corrupción del Departamento de Migración. O sea, él aborda directamente el tema de la corrupción y señala Chiapas, por ejemplo, la frontera sur, ¿verdad? O sea, el gran problema era que se prestaba a todo tipo de amaños, de mordidas, como se conoce popularmente en nuestros países, porque sencillamente o no los deportaban o los encargados de cerciorar de que en la finca existiera solamente el 10% de extranjeros, no lo hacía, ¿verdad? Sencillamente rendía su informe que sí, que prestaban bien. Y aquí hay algo que hemos platicado con Justus también, que es interesante, ¿verdad? Cómo los finqueros en un principio no dicen nada, ¿verdad? Al contrario, quieren que los guatemaltecos lleguen a las fincas y que trabajen ahí, pero cuando comienzan a pedir tierras, ahí se inmediatamente encienden las alarmas y dicen, hey, depórtenlos porque son guatemaltecos. En fin, ahí encontramos todos esos temas laborales, agrarios, hasta indígenas incluso, ¿no? ¿No? Es decir, para entender la economía del estado de Chiapas, que estaba muy, digamos, dispareja, es decir, había como un foco de desarrollo precisamente en eso conozco, una zona Ujú, rica de café, de exportación, mientras los demás estaban, bueno, más bien en un nivel mucho más bajo. Pero lo que mencionabas ahorita, hablando de economía, comercio, etcétera, recordaba en el siglo XIX, digamos, cuando todavía no hay límites fijas, ujú. pero cada país, en este caso Guatemala y México, establecen aduanas. Aduanas que se supone que van financiando a la economía chiapaneca o al ejército o a la guardia, donde hay chiapanecos trabajando, controlando la frontera.
Y hablando de corrupción, es decir, el contrabando que se Sí, practicaba de un lado al otro, y no solo de Guatemala para acá, sino igual igual. de Chiapas hacia Sí. Guatemala con el famoso aguardiente comiteco, ¿no? Entonces, de ahí venía el trigo y las chamarras, las telas inglesas, etcétera, Sí, ¿no? Y está plagada esta historia de casos de corrupción que parece que, digamos, era como la costumbre hasta cierto punto, pero también nos lleva a otra parte, a otro punto, siento yo. Y eso creo que es algo que no ha perdido vigencia. Es decir, la pertenencia de Chiapas durante 300 años a la colonia, o perdón, a Centroamérica, a la Capitanía General de tuvo sus Centroamérica. consecuencias. Es decir, todo el mundo habla de contrabando, ¿no? De repente, pero de repente podemos entender cuando leemos esto, de que el contrabando, poco antes de la independencia, era el comercio totalmente legal. Es decir, Ujú. la gente no tenía una frontera ahí, sino cruzaba a Quetzaltenango y de Quetzaltenango a Comitán o hasta San Cristóbal, y era el intercambio comercial de todos los días y totalmente legal. Claro, claro. Pero de repente Chiapas se transforma en un estado ajeno Ujú. en una parte de México, ¿no? Y de repente Sí, lo que antes era una línea nada más de administrativa, de repente se vuelve una frontera. sí, Y esto claro. hay que considerar muy bien, porque esta relación de Chiapas con Centroamérica no ha perdido ninguna vigencia, como ya No. acabo de decir, ¿no? Porque todavía, mucho después, las relaciones familiares, Bueno, la cuestión sí, cultural, el área maya, claro. eh, tienen mucho que ver en que hoy en día todavía tenemos una relación bastante ambigua, Sí, ¿no? es, Entre ambos estados. Para claro. entender Chiapas hoy, no Ujú. podemos hacer caso omiso Sí. a todas esas cuestiones. Bueno, es lo que uno como centroamericano siente cuando viene a Chiapas, ¿ah? Bueno, Eh, sí, cuando voy a Motocintla, cuando voy a Tapachula, cuando estoy en Huistla, es, es, es Centroamérica, es decir, es una sí, misma sí. región, pues. Lo que pasa, como lo mencionás, pasó la frontera, ¿verdad? O sea, trazaron ahí la línea e inmediatamente comienza esta perspectiva estatal, o sea, seeing like a state, como Sí. el famoso título ay, se me olvidó el nombre de esta historia, de este politólogo, James Scott. La cuestión es que es una misma región. Hay un estudio muy bueno que se publicó, por cierto, en Filológicas de la UNAM, de Arturo Taracena, que habla de las migraciones mayas a lo largo bueno, desde la colonia y toca también el siglo XIX, ¿verdad? Y las flechitas van hacia México también, o sea, porque era una zona que transitaban. Lo que sucede, creo yo, Justus, no sé qué piensas vos, es que luego vienen todos estos funcionarios de Ciudad de México, de San Luis Potosí, en fin, vienen acá y no, y desde la perspectiva del Estado no se explican por qué esta gente está pasando. Y a ellos sí le llaman contrabando, pero para la población, pues sí, es un tránsito que se ha establecido siempre. Es un tránsito que lleva siglos, ¿no? Entonces, Les puedo especial. recomendar un libro Ujú, ujú. que es también de reciente publicación para los que les interesa precisamente la perseverancia de esta relación transfronteriza en el comercio. No sé si ustedes han visto en la página del CIMSUR Simsur. un libro que se llama La Cadena, Ah, sí, de la señora Galemba, sí. una investigadora norteamericana que hizo precisamente un estudio entre 2007 y años posteriores en una pequeña comunidad pegadito, o se puede decir encima de la frontera. Ujú, Y en medio de este pueblo hay una cadena, y esta cadena lo controla el pueblo. El pueblo cobra el paso a los camiones que llegan y que no quieren ir a la aduana y a los pasos oficiales. ujú. Entonces, hay todo un comercio que se desarrolla ilegal, legal, como ustedes quieran verlo, pero que es la única opción de sobrevivencia
de esta población que está pegado a la frontera, y no solo del lado mexicano, sino también del otro lado, ¿no? Sí. Es decir, hay una perseverancia ahí, Ujú. una herencia de tiempos que ya podemos decir hace 200 años o más, ¿no? Sí. Y que sigue funcionando, que sigue teniendo también su necesidad Ujú. respecto a la sobrevivencia y de Claro. ofrecer una manera de sobrevivir en tiempos actuales, ¿no? Es un Sí, libro sumamente interesante, muy bien escrito y impactante. Es como de una antropóloga participativa que está en el lugar y vive las ujú, situaciones y lo describe desde ese punto de vista. Es sumamente interesante para entender qué está pasando hoy en día, claro. 2023, ¿no? Sí, sí, En sí. esta región. Esto que estás describiendo, lo encontré en los años 30, por ejemplo, ¿ah? Porque resulta que en Guatemala ha llegado un régimen, el de Jorge Ubico Castañeda, desde 1931 hasta el 44, que estuvo en la presidencia, y siempre nos lo han descrito como un régimen sumamente fuerte, con un control territorial a través de los jefes políticos, por ejemplo, en Guatemala, que ya se habían suprimido aquí en México en 1914, ¿verdad? Y pues en Guatemala continúan vigentes y el del lado de San Marcos, por ejemplo, imagínense cerca de 8.000, 7.000 o 10.000, ahí la cifra, hay un baile de cifras completo entre los informes, ¿ah? Guatemaltecos que están cruzando hacia el Soconusco. ¿Por qué los dejan cruzar, por ejemplo? O sea, ¿por qué se les escapan 7.000 guatemaltecos? Es la gran pregunta. Cuando en el Archivo General de Centroamérica yo he encontrado telegramas de los finqueros de San Marcos que están pidiéndole al gobernador, al jefe político que le envíe braceros, que no tienen. O sea, entonces la pregunta es, bueno, si los finqueros guatemaltecos, muchos de ellos alemanes radicados en Guatemala, están pidiendo que les manden trabajadores, pues, ¿cómo es que se les escapan 7.000? ¿Cómo es Pues que se tal les van vez, 7.000? seguro que vamos a ir encontrando todavía mecanismos que hasta hoy desconocemos, pero uno Sí, de los principales factores es que las fincas estaban en la boca costa. Las comunidades que surtían a esas fincas estaban en el en altiplano el o altiplano, intermedio. correcto. Y esa zona, desde el punto de vista de los ladinos, de los alemanes, de los que tenían interés de que llegaran los trabajadores, era bastante difícil acceder a Ujú, esas regiones. A cambio, había muchas veredas, muchos pequeños caminos que solo ellos conocían y que correcto. conectaban hacia la parte del Soconusco, hacia la parte de Motocintla, donde entraban para bajar al Soconusco a Ujú, trabajar en las fincas. Es decir, el paso clandestino, incontrolable, hasta hoy día. Si checamos hoy en día los informes de migración, sí, siempre reclaman de que hay tantas veredas, tantos pasos, que es imposible controlarlos todos. correcto. Tal día llego yo con una camioneta al pueblo de Pavencul, para decir algo, cerca de Ujú, Motocintla, ujú, pegado en la línea fronteriza. Ahí va cómo llegar. Ni de la migra, ni de ninguna otra autoridad, acuerdos entre finqueros chiapanecos y trabajadores guatemaltecos, y así también los podemos imaginar todavía cuando no había carretera para llegar en un carro, sino eran puras veredas utilizados solo por la comunidad propiamente hablando, y que ellos conocían si había algún control o dónde darle la vuelta para claro. seguir llegando al Soconusco, ¿no? Es decir, yo me imagino, no Ujú, era tan difícil y nunca claro. era muy eficiente el control hasta hoy día. El control No. fronterizo no es fronterizo, es efectivo. Y casi puedo decir que bueno, porque digamos, hay muchas razones y que no son solo económicos, por de que esa frontera ha sido como un Sí. refugio para, ustedes recuerdan lo que pasó en el 82, ¿no? Ujú, Con la tierra arrasada del gobierno de Ríos Montt, sí. ¿no? La posibilidad de cruzar la frontera les salvó la vida, ¿no? Y eso Correcto. también hay que contemplar Chiapas como un refugio, ¿no? De guatemaltecos que estaban
Bueno, huyendo de la represión sanguinaria del gobierno. claro, ese es otro de los temas que también se puede investigar en el Archivo de Relaciones Exteriores, Justus, y que se complementa en gran medida con el archivo disponible acá en el diocesano, es verdad, sobre Monseñor, ay, se me fue el nombre, el obispo Samuel Ruiz, que está Luis. acá disponible, ¿verdad? Y que hay otros sobre el refugio guatemalteco, perdón, en Chiapas. En fin, bueno, ya casi estamos, estamos al límite del tiempo. Tal vez sería interesante todavía para los que ojalá se sienten como que, oh, wow, ahí hay información que me Ujú, gustaría conocer. sí. El acceso, bueno, obviamente el archivo está en la Ciudad de México. Ujú, Hay inventarios, guías, catálogos accesibles en la página de la propia de Relaciones Exteriores, pero sí. también es interesante saber, digamos, que ustedes tienen ahí una libertad de consulta que es pocas veces visto. Es decir, creo que de 9 a 3 de la tarde o de 10 Sí, a 3 de la tarde, pero ustedes pueden fotocopiar o fotografiar todo. lo que usted tenga ganas, Yo ¿no? quiero aprovechar lo que has tocado, porque yo acabo de estar allá, acabo de estar en mayo. No, sí, creo que fue en mayo o no, en abril, perdón. En abril estuve por allá. Y es impresionante, claro, uno va a la GN de México y te dan 10 legajos al día, nada más. Y si pedís después de la 1 de la tarde, o sea, digo, después de la Ya una no, ya no te permiten pedir absolutamente nada, tenés que llegar temprano y días previos ir a referencia y anotar toda la asignatura para no perderte. Ahora, en el Archivo de Relaciones Exteriores son muy amables, las que te atienden, muy amables, que eso es bastante raro encontrarlo en los archivos, no es generalizado, pero digamos. Y la otra cuestión, lo que vos mencionabas, la libertad que uno tiene para pedir los legajos que quiera, eso es, sí, no se encuentra. Creo que en el Archivo General de Centroamérica ya pusieron un número también. Y la otra también. Sí. cuestión, los ficheros. Yo, por ejemplo, ya cuando ya no hallé más información, ¿verdad? De la que llevaba ya apuntada, me fui a los ficheros. Busqué Chiapas, por ejemplo, ¿verdad? ¡Uf! Un universo completo. Y así puedes buscar nombres, así puedes buscar localidades, Motocintla, no sé, y encontrás una cantidad de información impresionante. Los ficheros, justo, no sé qué pensás vos, pero desde mi perspectiva es, es una riqueza total la que se esconde ahí. Es decir, aunque tal vez a algunas personas les parece un poco obsoleto y ya de otras épocas, ese fichero está muy bien hecho, Sí, sí. está bien completo, bastante completo. Obviamente no abarca todo. Como en todos los archivos grandes, siempre hay cantidad de documentación que no está registrado o que está registrada de otra forma, ¿no? Es decir, siempre hay que complementar la búsqueda en uno con la búsqueda en otro. Es decir, Ujú, lo ujú. electrónico podemos encontrar y tener pistas. Ah, en esta sección vale la pena, ¿no? En los legajos, por ejemplo, o en otros que son los expedientes sueltos de los consulados, o cualquier cosa donde uno detecta Ujú, cierta, ujú. como, ¿cómo le llaman? Dominancia, casi se puede decir, del tema chiapaneco, guatemalteco, en la presencia en estos expedientes, puede uno Sí, buscar la siguiente numeración o la anterior, y casi siempre uno encuentra cosas correcto. que están relacionadas. Así que es perseverancia, nuevamente, como siempre, en todos los archivos. No se dejan, no vayan pensando en un día acabo este archivo. Ujú. Yo tengo meses juntando todos los tiempos y sigo encontrando información que no Sí, había yo visto nunca antes. Lo correcto. único que ustedes tienen que recordar es cuando van para allá, no hay necesidad ni de advertirles, yo voy tal día o no sé qué, sino No. con una carta de su institución, en caso que lo tengan, o una presentación, una carta solicitud, donde ustedes propiamente solicitan, digamos, la consulta. Con esto es suficiente para que ustedes tengan, esa es más bien una Ujú. formalidad nada más, Sí. no es realmente algo que sea revisado, checado y pueden ser rechazados o algo, no, 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 es no. un requisito nada más fácil de cumplir Ujú. y se les abre no una puerta, un portón a la historia chiapaneca del siglo Sí. XX y del siglo XIX.
Y esto es algo que no debemos desaprovechar. Para nada, para nada. Bueno, no sé si tienen preguntas, algún comentario que quieran hacer, los que nos están escuchando y viendo en esta tarde fría aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, tarde-noche ya, Justus, Ya. porque hay muchas cosas que agregar sobre el Archivo Histórico Genaro Estrada de Relaciones Exteriores. ¿No? Si no hay preguntas, hoy, no sé, nada. Entonces, creo que vamos a dar hoy, más temprano que otras veces, término a esta sesión. Les agradecemos, espero que les hayan dado como unas ideas, ¿no? Ujú, De la riqueza de este archivo. Hay muchos más, muchas cosas que no hemos mencionado, ¿no? claro. Y que ojalá puedan y tengan posibilidad en algún momento de consultar parte de esta información infinita y que sea de provecho para lo que Ujú, sea su libro, su artículo, su tesis correcto. o lo que ustedes tengan entre manos, Sí, es ¿no? que como mencioné en un principio de esta sesión, nosotros hablamos desde la experiencia de los investigadores, ¿no? El del archivista es totalmente distinto, conoce más fondos, tiene mayor conocimiento, digamos, sobre el archivo. Nosotros, bueno, años de experiencia trabajando ahí, pero hay una infinidad, digo, si nosotros como investigadores vislumbramos, vemos esos temas tan vastos que existen, imagínense el archivista, ¿verdad? O ustedes que llegan y se enfrentan directamente con los ficheros. Entonces, es una invitación. Hay muchísima información sobre Chiapas en este archivo. Bueno, entonces, si no hay nadie, entonces damos por concluido esta 13ª sesión. Hoy la plática sobre relación, el archivo histórico Genaro García, Genaro Estrada. perdón, de relaciones exteriores, y nos vemos en la próxima semana con nuevamente el doctor Juan Pedro Viqueira y Ujú, acompañado del doctor Guillén Villafuerte, que vamos a estar hablando de un archivo que está mucho más lejos todavía. Está en España. Y vamos a estar hablando sobre el Archivo General de Indias, ujú. que es otro de las fuentes primordiales para la investigación histórica, obviamente en primer lugar sobre la época colonial de este estado. Así que les invitamos ya desde hoy que estén presentes el próximo viernes y les deseamos una buena tarde. Feliz Muchas noche, que esté muy gracias. bien. Hasta el próximo viernes. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.